Cafeticultores de la parte alta de la Sierra Atoyac de Álvarez en Guerrero buscan rescatar el prestigio del café orgánico y posicionarlo nuevamente a nivel nacional e internacional gracias a su elaboración artesanal. Durante un recorrido que Notimex realizó en la finca donde se encuentran los cafetales de la Selva El Tesoro, los hermanos García López aseguraron que Guerrero tiene buen café. Es de altura, de un buen proceso, no fertilizamos, no usamos química, es puro orgánico. Tenemos una buena naturaleza, tenemos árboles de muchas especies, que eso también nos ayuda a darle un buen aroma, un buen sabor, un buen perfil a nuestro café. Humberto García comentó que en ferias y convenciones promueven su café con sabores achocolatados y aromas afrutados y han competido con los caficultores de los estados más importantes en la producción de café. Al respecto, integrantes de la Asociación Selva Cafetales, agrupación que fue creada apenas hace 2 años, han levantado los primeros 10 quintales de café que se encuentran listos para ser comercializados con su primer comprador, proveniente del Estado de México. Muy bien. Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a este programa de la Red Latinoamericana de Estudios Subnacionales, Relades TV. Muchas gracias por seguirnos. El día de hoy, miércoles 18 de marzo del 2020, una fecha icónica para nuestro país, un aniversario más de la expropiación petrolera, uno de los símbolos más relevantes del nacionalismo mexicano que emergió desde la época del general Lázaro Cárdenas en el siglo pasado. Y pues ahora con un tema no menos relevante para la historia guerrerense, para la historia local. Hablar de Atoyac significa muchas cosas en nuestra región, así como nos presenta aquí uno de los libros que vamos a comentar hoy a través de la voz y la pluma, así como lo anunciamos, del profesor Víctor Cardona Galindo, cronista de la ciudad de Atoyac, y quienes nos acompañan ahora, también atoyaquense, Julio César Cortés Jaime, ya conocido por algunos de ustedes, y aunque no es de Atoyac, pero creo que ya debería de tener su nacionalidad. Silvino Terán Diego está en trámite ya su proceso de nacionalización en Atoyac. De naturalización. De naturalización. Pero bueno, es que vamos a pensar como en en los pueblos originarios, ¿no? La nación atoyaquense. Y es para nosotros pues un gran gusto tener como invitado a Víctor Cardona, una de los personajes que escribe, cosa acá poco frecuente en una sociedad que pues atrasada en muchos ámbitos, pero agradeciendo siempre que se recupere la memoria de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, así como subtitula su libro Atoyac entre palmera y cafetal, o entre palmeras y cafetales, no sé si pudiera estar por ahí, ¿verdad? Víctor, bienvenido, muchas gracias, por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Y mira, aquí tenemos la costumbre de autopresentarnos. Entonces, por favor, para que quienes nos están viendo, para quienes después nos verán, este programa queda grabado ahí en YouTube, por el cual los pueden seguir, está a través de la página de Facebook, y para sobre todo la generación de atoyaquenses que están aquí en Acapulco, en el país, en el mundo, en Estados Unidos, que hay mucha gente migrante en aquella parte, pues seguramente les dará mucho gusto después ver. ¿Y quién es Víctor Cardona? Pues adelante, Víctor, te escuchamos. Pues mire, yo soy el cronista municipal de Atoyac de Álvarez. Es una figura que pues todos los municipios tienen, ¿no? Nombran a su cronista. Yo soy cronista de Atoyac hace 17 años. Me he dedicado a la investigación de mi pueblo, luego todos los días, los 365 días del año me dedico a eso, a investigar sobre la historia de Atoyac. Y bueno, este libro que hoy estamos comentando y que ya hemos presentado en otros lados, pues es un resumen, digamos, ¿no? de muchos años de investigación, de muchos años de búsqueda de los datos, ¿no? de lo que es Atoyac. Comentaba antes de que entráramos al programa de que en el lienzo incluso, ¿no? Que viene en la portada, aparece pues principalmente Juan Álvarez, que es el padre del federalismo mexicano y pues también padre del estado de Guerrero, el general Silvestre Castro García del Cirjuelo, que es un ícono de la revolución en la región,
y luego también el ícono de la izquierda en México, Lucio Claro. Cabañas, ¿no? Incluso yo decía que en esa portada hace falta otro hombre que muy valioso en la historia de México, que es el general Eutimio Pinzón, que prácticamente nadie lo toma en cuenta, ¿no? en la historia. Pero bueno, ahí está Cutzamala del Pinzón, que lleva ese apellido gracias a él. Y Eutimio Pinzón también nació en Atoyac. Atoyac es un pueblo que tiene pues mucha historia, ¿no? Entonces yo me he dedicado, yo soy maestro de profesión, soy maestro de secundaria, sí. No he ejercido desde que me he dedicado al periodismo, me he dedicado a hacer lo que me gusta, ¿no? Afortunadamente tuve la oportunidad de que llegara a gobernar Atoyac el PRD hace ya 17 años y ellos me nombraron cronista municipal. Entonces, desde entonces pues tuve la bendición, aunque me pagan muy poco, pero dedicarme tiempo completo a esto, ¿no? Que es muy apasionante. Y cada día encuentro cosas nuevas, diario estoy encontrando cosas nuevas, diario la gente me invita a pues ya cosas que me pide por internet o me pide por Facebook, por WhatsApp, un tema, si no lo tengo lo investigo en ese rato, doy pláticas, ¿no? Ahorita cancelamos pláticas en las ferias, íbamos a dar pláticas, lamentablemente por el asunto de esto del coronavirus lo cancelamos, ¿no? Pero estoy todo el tiempo dedicado, a mí me apasiona digamos la historia, ¿no? De mi pueblo. Estoy enamorado de Atoyac, ¿no? No, y cómo no, con tantas cosas que tiene Atoyac que hoy vamos a dar a conocer y para quienes no lo conocen. Pero vamos, él es Víctor Cardona y ahora pues colegas de la red, Sí. Julio César. Sí. Bueno, nuevamente en este espacio, mi nombre ya me conoce, Julio César Cortés Jaimes, y aparte de ser universitario, maestro de la Facultad de Contaduría, pues también desde que tenemos memoria nos hemos dedicado al asunto del café. Y de la miel, ¿no? Ahora. Recientemente, pero más Claro. el café, que es digamos, la herencia cultural que por muchos años se ha mantenido en esta región de Atoyac, que platicaremos sobre pues algunos datos que Víctor comenta en este libro, y más importante es que pues se sigue preservando esta actividad productiva a pesar de los pesares y a pesar de las circunstancias en que vivimos. Julio, pues muéstranos tu café. Bueno, pues es una de los, digamos, marcas que se están promoviendo a través de una organización que hemos estado rescatando, que se llama Coalición de Ejidos vinculados a la UNORCA. Ahí se están organizados. Hay pocos productores porque pues hay toda una crisis del sector cafetalero, y bueno, se ha investigado mucho sobre esto, cuáles son las causas que originaron y que dieron como resultado que muchas parcelas quedaran abandonadas. Pero bueno, eso es un tema que a lo mejor lo podríamos profundizar en otra ocasión. Lo importante es que todavía Atoyac sigue representando uno de los mejores cafés que se cultivan, no tan solo en el país, sino que ha dado fama internacional. Incluso en la década de los 80 se pudo llevar a Europa, sobre todo a Holanda, Alemania, esos países en donde se exportaba un gran número de quintales de café, y esa es parte de lo que vamos a comentar, ¿no? Claro, este café, para quienes gusten, quienes quieran, Julio, que tiene esa posibilidad de moverse, pues puede hacerles entregas a domicilio. Quiero decirles que este café y esta miel, cuando hicimos en la red el seminario internacional, los desafíos de la democracia subnacional, pues pudimos compartirlo con nuestros ponentes invitados. Esta miel que ustedes ven acá pues es de muy buena calidad. La miel que es de mala calidad se cristaliza, se pone como azucarada abajo. Sí. Y bueno, quiero decirles, Julio, que esta
ya me acabé la que no sé si me la Tenías. obsequiaste, pero Claro. no se puso de esa manera que es la que compramos a veces Oye, y que nos la venden por otra cosa, Ajá, ¿no? lo que pasa es que la que de flor de cacahuanache no se cristaliza, ¿eh? Ese Esa es la cuestión de la diferencia. Entonces, a Sí. lo mejor y es una miel de muy alta calidad. Sí, es eso, o sea, si alguien está interesado del público, pues escríbanos o escríbanle al maestro Julio César Claro. para que puedan disfrutar este café que se distribuye muy bien en algunos establecimientos de cafeterías como el Kairomi, que fuimos, Cairoma. el Kairoma, perdón, Sí. que fuimos la otra vez, Muy bueno. de muy buen gusto, Muy buen café. para quienes quieran disfrutar de esta cultura en Atoyac. Maestro Silvino, bienvenido. Gracias. Bueno, mi nombre es José Silvino Traniego, profesor de tiempo completo de la Escuela Superior de Derecho. Ya actualmente ahora empieza ya nuevamente como Facultad de Derecho. Y entonces pues aquí estamos acompañando a nuestro compañero Víctor, quien nos va a dar a conocer pues la importancia de su libro y toda una cultura que rescata de Atoyac, y que es un centro pues donde han surgido mucha historia de este pueblo, y que de ahí han nacido pues los cambios que hemos vivido en nuestro estado de Guerrero y, ¿por qué no?, a nivel nacional. Claro. O sea, aquí estamos, ¿no? Muy bien, pues bienvenidos. Miren, ¿qué les parece si abordamos el tema de la siguiente manera? El título del libro, Entre Palmeras y Cafetales, Sí. o Entre Palmera y Cafetal. Cafetal, pues nos remite a la parte de la producción agrícola. Esa es una parte, pero esta producción pues está mediada de alguna manera por estos conflictos por la tierra, los Sí. reclamos de productores por fortalecer sus cadenas de valor o cadenas productivas, el acoso, por qué no decirlo, la presión de los caciques, terratenientes que en su momento pues estaban luchando por las mejores tierras. No está aquí, pero está la madera, que está vinculada también en los espacios de la producción de café. Y les parece que en un primer momento veamos, como tú lo expresas acá, la historia, la comentamos, si nos da tiempo en el primer bloque, la cultura, y dejamos este tema de las tradiciones para el último apartado del programa, ¿te parece? Sí, Pues claro. empezamos de la historia de Atoyac, que la encontramos en numerosos textos, el clásico del escritor Carlos Montemayor, que Así apenas es. fue su aniversario, apenas se conmemoró su aniversario de fallecimiento. Doctor. Guerra en el Paraíso, pues ahí se Guerrero recoge Bronco también de Bartra. también esa parte, Diferente, sí. y otros trabajos de Raúl Fernández, de la guerrilla rural en México, que tuvieron como referente esta irrupción, este reto, este desafío que significó la guerrilla rural que encabezó el profesor Lucio Cabañas Barrientos en Atoyac. Pero pues te dejamos la palabra, Víctor, empezamos con la historia, ¿te parece? Pues sí, Atoyac es un pueblo muy rico en historia, ¿no? Desde siempre. Yo siempre me he dicho que Atoyac ha sido aguerrido desde tiempos inmemorables, ¿no? Como el caso de los cuitlatecos. Yo encontré algo en los archivos, investigando. Los aztecas, cuando controlan la región de Costa Grande, forman lo que se llamó la provincia tributaria de Cihuatlán, que iba desde Acapulco hasta Zacatula, y cuya cabecera estaba entre los San Luises. Ahí estaba el jefe, el comisionado, el Tlatoanic, estaba ahí entre los San Luises. Ahí Para quienes no conocen, Zacatula está ubicado en los límites de Michoacán. correcto, Sí. que es Cihuatanejo más o menos para ahí. Más adelante Cihuatanejo. Entonces resulta que al buscar información me encuentro en las relaciones geográficas del siglo XVI que los cuitlatecos de la zona de Atoyac no pagaban impuestos, no pagaban tributo a los aztecas. Servían de soldados, servían de guerreros para los pleitos que tenían contra los yopes y contra los tarascos. Entonces por eso es que los cuitlatecos se extinguieron prontamente, porque sirvieron de soldados mercenarios, ¿no? Entonces, igual en Atoyac se registran una serie de movimientos después en la conquista en contra del dominio español. Hubo varias revueltas.
Y aún después de terminada la independencia, después de 1821, hubo varias revueltas en Atoyac. Una la registra Gómez Jara, como la guerra, le llama la guerra de castas, ¿no? Cuando los indios se levantan contra los blancos y los pasan a cuello, ¿no? O sea, los degüellan en una noche. Y por eso es que mucho tiempo, cuando la revolución inicia, pues Atoyac es un pueblo indígena. Prácticamente todos los españoles vivían en Tecpan o vivían en Acapulco, pero Atoyac era un pueblo totalmente criollo, indígena, ¿no? Entonces, y tiene una tradición de lucha. Incluso alguien me sugería para este libro, Víctor, es que tienes que ponerle a tu libro Atoyac, Corazón Social de Guerrero. Porque en Atoyac todos los pleitos, todas las cuestiones históricas, todos los procesos históricos que se viven en el país tienen repercusión en Atoyac. Desde la independencia, por ejemplo, ¿no? El mayor ejército que juntó Morelos fue en la zona de Atoyac, en la región de Atoyac. Cuando estaba en el San Juan tenía 300 combatientes. Cuando pasó por Atoyac, llegando a Coyuca, tenía 1.200, 1.500 combatientes. Entonces, prácticamente toda la gente de esa zona, todos los naturales de la región fueron a combatir a la independencia. Ahora, en la revolución, pues de Atoyac surgió uno de los líderes más importantes de la revolución maderista, que fue el general Silvestre Mariscal, que bueno, también jugó un papel después como cacique y como gente del lado de Huerta, luego de Carranza, ¿no? Como un papel contrarrevolucionario, pero el más importante líder, caudillo de la revolución mexicana surgió de Atoyac también. Entonces todos los procesos sociales, de alguna manera, llegan a Atoyac, incluso el padillismo, ¿no? Llegó a Atoyac, el enriquismo, todos los procesos sociales que se han vivido en México llegan, ¿no? Pues el movimiento hermano socialista es una repercusión muy importante, es un movimiento mundial, ¿no? Y en México el movimiento hermano socialista, el ícono más importante del movimiento hermano socialista es de Atoyac. Ahora, en todas las luchas que se dieron en contra, primero pues por la intervención norteamericana, la división del sur, los atoyacenses fueron a pelear a Molino del Rey, se quedaron, no entraron en combate porque había un conflicto entre Santa Anna y Juan Álvarez, que ahí pues se salió a flote y no entró la división del sur a combatir. Muchos dicen, bueno, qué bueno, ¿no? O por eso no, pero algunos dicen, qué bueno que no haya entrado, porque imagínate que la división del sur se hubiera hecho pedazos ahí. En el futuro no habría quien enfrentara a Santa Anna, ¿no? O sea, Juan Álvarez hubiera perdido la mayoría de sus soldados ahí y no habría quien enfrentara al dictador posteriormente. Alguien lo manejan así. Pero bueno, ahí estuvieron los atoyaquenses, estuvieron también en la toma de Puebla después cuando la invasión francesa, estuvieron allá, en el sitio de Puebla, la gente de Atoyac acudió con Eutimio Pinzón al frente, que era uno, y con Diego Álvarez. Eutimio Pinzón, que poco he dicho yo que se ha hablado de él, pero es uno de los héroes de la reforma más importante, del plan de Ayutla, de la reforma, que finalmente muere pues en las pugnas internas, ¿no? Entre Diego Álvarez y el general Jiménez, ¿no? Muere en los valles de Metlapa después que se había terminado la intervención francesa, porque finalmente hablamos otra vez con el cronista de Coyuca, con Navarrete, y dice, pues estos nunca han dejado de pelear, y es que en la zona nunca se ha dejado de pelear, siempre se ha peleado, siempre ha estado en pugna. Se habla de que Atoyac cada 25 años hay un levantamiento armado, ¿no? El último pues fue el del EPR, luego el ERP y todo esto que repercutió en Atoyac, donde más repercusión, incluso allí la guerrilla hablan de la guerrilla posmoderna, ¿no? De esta guerrilla, estos últimos remanentes del movimiento armado socialista. En Atoyac hubo 2 combates, uno con el ejército y otro con la policía del estado. A diferencia de otros pueblos de donde se movió la guerrilla del EPR, que fue Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Estado de México, en Atoyac, que es un pueblo pequeño, es donde se da la mayor actividad de ese grupo armado, de ese grupo guerrillero. Entonces Atoyac es un pueblo pues que siempre está en constante movimiento, siempre hay, todo repercute ahí. El cardenismo tuvo toda esta lucha toda esta lucha en contra del partido único, ¿sí? Que ahora los historiadores lo están ya considerando como un proceso histórico, la lucha en contra del partido único. Pues en Atoyac tiene
pues bastante de dónde agarrar, ¿no? Desde que surgió Cárdenas, la primera elección de Cárdenas, todo esto, el proceso que vivió el PRD, yo creo que los hechos más heroicos se vivieron en la zona de Atoyá y Coyuca de Benítez, ¿no? Víctor, este proceso de resistencias, de luchas, pues también tiene sus consecuencias. Claro. En el asunto ahora desde la perspectiva de los derechos humanos, la cantidad de personas desaparecidas o asesinadas sin deberla a veces o sin ninguna repercusión legal o jurídica. Así es, o sea, pues, obvio, ¿no? Desde siempre el pueblo ha sufrido todos los, digamos, la respuesta del gobierno, ¿no? Cuando la independencia, por ejemplo, los realistas sometieron a los pueblos de la costa a tierra arrasada, acabar con todos los reductos que pudieran ser de los insurgentes. Entonces siempre ha habido, así, en el caso del movimiento armado socialista, pues el gobierno quiso escarmentar, ¿no? Entonces en Atoyá tenemos cerca de 360 y tantos desaparecidos, porque últimamente ya se ha ido reduciendo la cantidad, siempre hablábamos de 500, hoy ya se han hecho investigaciones muy serias. Se hizo la investigación, primero lo hizo la comisión de la CNDH, luego la fiscalía y últimamente la Converdad. Entonces ya uniendo toda la información, ¿no? Ya toda la información junta, pues ya se ha disminuido el número de desaparecidos, pero ya hay una cantidad precisa, ¿no? de cuántos desaparecidos hubo en esta, digamos, respuesta del gobierno federal en contra de la guerrilla y que finalmente pues se ensañó con el pueblo, ¿no? Entonces muchos desaparecidos, muchas ejecuciones extrajudiciales se han podido documentar, se encontraron bastantes, ¿no? Que pues el gobierno finalmente lo que hizo fue crear un cementerio en todos los cerros, ¿no? Donde hubo escaramuzas, pues hubo gente ejecutada. Hay incluso en los informes que se da, el mismo ejército deja entrever en los informes donde ejecutó gente, ¿no? Donde posiblemente puede haber gente ejecutada. Lamentablemente, por ejemplo, a la Comisión de la Verdad no le alcanzó el tiempo y solamente pudo rescatar 2 cadáveres que encontró en el cerro del Posquelite, donde hubo un enfrentamiento y ahí los sepultaron. Entonces hay otros lugares, todavía hay muchos lugares en la sierra de Atoyac donde hay indicios de que hay gente enterrada que el ejército ejecutó sin juicio, de una manera alevosa, ¿no? Extrajudicial. Entonces hay muchos lados donde se pueden seguir escarbando. Lamentablemente pues ya no ha habido eco, ya la Comisión de la Verdad terminó su ciclo, nada más pudo rescatar a 2 cadáveres y ahorita pues en este gobierno que estamos viviendo no hay ni un solo indicio de que pudiera haber una investigación de nuevo sobre este asunto, ¿no? Ahora, ¿hay algún dato sobre el proceso, este último proceso que fue ya la democratización, cuando irrumpe el PRD como oposición al PRI en Guerrero? Se hablan de 300 personas desaparecidas o asesinadas, o algunas y otras desaparecidas en Atoyá. ¿Cómo estuvo Lo que pasa es que en Atoyá pues es donde más se resintió el asunto. Hay alrededor de 15 periodistas asesinados, lo que yo he podido documentar. ¿De esos cuántos desaparecidos hay? Desaparecidos del PRD, de la época del PRD no hay que yo sepa, no hay ni uno solo. Hay de la época del EPR, hay desaparecidos, hay como 3. Me acuerdo ahorita de 2, ¿no? Del caso de Freddy Baltasar y de don Aciano Rojas. Me acuerdo de esos 2 desaparecidos en esa época. Pero en la época del PRD pues, sí se llevaron a gente, hubo mucho golpeado, hubo mucho asesinado, hubo un proceso muy fuerte que se llevó en contra de los cacicazgos locales y eso pues le costó la vida a muchos periodistas. Sí, lo que es Coyuca, Atoyac, Tecpan. Así es. Acá, yo creo que más Cruz Grande, hay, por ejemplo, en el caso de Cruz Grande, que el 6 de marzo, cuando del 90, cuando quisieron desalojar, la motorizada llegó a desalojar de frente, ¿no? Se enfrentaron. En el caso de Tecpan, pues el asesinato de Marta Morales, de Laureano Valdovinos, que son los casos más conocidos, y de este muchacho que murió en el enfrentamiento de Coyuca. Cuando un año nuevo, un grupo de personas pasó por el plantón y disparó sobre los periodistas que estaban cuidando, haciendo la guardia, ¿no? Y otro día responde la gente y ahí muere gente, un compañero de Tenexpa,
le tocó de golpe, ¿no? O sea, digamos de Tecpan 3, pero en Atoyac fue donde el asunto, en la descomposición, digamos, que hubo, ¿no? Entre, pues, los problemas políticos y las cuestiones de familia que se venían arrastrando, pues ahí fue donde más asesinatos hubo, digamos, o sea, porque hubo un momento en que empezaron a asesinar periodistas a partir del 93, de que el PRD gana las elecciones ahí, pues matan un año nuevo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En Mezcaltepec a un compañero, luego matan a otro ahí en el puente, y ahí se viene, luego en Zacualpan, entonces fueron cayendo gente que era incluso como Eliseo Díaz, presidente del comité de base del Ticuino, que fue asesinado también, y atentados en contra de los líderes como Mario Valdés, ¿no? Que ahorita pues ya está a punto de quedar ciego totalmente. Hubo mucho asesinado, ¿no? Y reprimidos, ¿no? Y reprimidos, aunque bueno, después también los priistas sufrieron una hondanada. Hubo un tiempo en que mataron alrededor de 14 líderes priistas, como respuesta. Como respuesta, o en el surgimiento también de toda esta descomposición que genera cuando va surgiendo la guerrilla, de nuevo. Muchos periodistas murieron, incluso hay varios, últimamente pues también murieron los líderes importantes, ¿no? Elías Salomón, murió Catalán, ¿cómo se llama? Lázaro Bautista Catalán, murió Epifanio Hernández, murió de los líderes ya priistas de altos vuelos, que no quedó ni uno, prácticamente. O sea, todos los que ejercían la política vieja del cacicazgo, todos fueron asesinados. Entonces todo ese asunto en Atoyac, pues ha generado un asunto así como de miedo y de mucha violencia, ¿no? Claro. Porque en un tiempo, pues sí, los perredistas estaban como en repliegue, ¿no? Daba miedo. Para ser perredista en Atoyac o para militar en una de las organizaciones como la Coalición de Ejidos, ¿no? Que también tuvo que romper, tuvo que vivir ese miedo porque no se podía reunirse, porque no podía uno llamar a la gente porque los caciques estaban ahí acechando, ¿no? Claro. Entonces, ser de alguna manera luchador social en Atoyac, pues se ha necesitado durante mucho tiempo mucho valor, ¿no? Claro. Últimamente también se tiene el asesinato de Rocío Mesino, que era líder de la organización campesina de la Sierra del Sur, y muchos líderes que han muerto, claro, ¿no? Incluso... Ahora, Víctor, no, perdón, antes que te interrumpa, nos saltamos la etapa de la guerrilla, ¿no? Sí. Que de alguna manera emergieron muchos liderazgos que después lucharon ya de manera pacífica en la democratización. Carmelo Cortés, el Octaviano Santiago. Ellos pasaron por un proceso, papel, ¿no? Fíjate que el caso de los líderes guerrilleros de Atoyac, de los, digamos, Lucio, Carmelo y Octaviano, que digamos son las imágenes, los más conocidos, ¿no? Sí. Pasaron por un proceso de lucha civil, ¿no? Sí, claro. Carmelo, por ejemplo, en la universidad, ¿no? En el 65, que es la parte de que no se ha estudiado de Carmelo, y a mí me falta esa parte. Tengo muchas fichas que encontré en el Archivo General de la Nación. Carmelo, que venía del MLR, no sé si era del MIRE o del MLR. No, Carmelo Cortés pues perteneció al Partido Comunista, ¿no? Luego pasa al Partido de los Pobres. Luego, pero antes, después su regreso de Rusia, ¿no? Estuvo en Rusia, el Partido Comunista lo manda a Rusia. Sí, lo manda a Rusia. Él fue del Partido Comunista. De hecho, él formó parte de la célula histórica de Atoyac. Estuvo allí también Francisco Fierro Loza. Estuvieron en la célula del Partido Comunista, estuvo Hilda Flores Solís, Octaviano Santiago, una serie de luchadores, ¿no? Bracho, ¿no? Los hermanos Bracho. No, ahí son de los cívicos. Ahí están del otro lado, perdón. Sí, los cívicos. Entonces, Carmelo va, se va, bueno, en la universidad, está en Ayotzinapa, se regresa a la universidad porque quiere ser abogado. Luego enfrenta un movimiento muy importante, digo que no se ha estudiado, el de 65, la toma de la universidad. Es un movimiento que no se ha estudiado. Los historiadores no lo han tomado, no lo han tocado, ¿no? Incluso yo tengo, pero no lo he tocado tampoco. O sea, hay que estudiar esa parte de la lucha civil de Carmelo, claro, hasta que es expulsado de la universidad. Entonces, cuando sale de la universidad, pues se incorpora al movimiento estudiantil del Partido Comunista. Él estuvo en el 68 en México, estuvo allá. Entonces él estaba en un movimiento, ¿no? ¿Cómo se llama el grupo estudiantil de Estudiantes Democráticos, algo así, que tenía el Partido Comunista a nivel nacional? Y él incluso encabeza una marcha desde México hasta la ciudad, desde Michoacán, Morelia, a la Ciudad de México, para exigir la libertad de Aguilar Talamantes, ¿no? Entonces Carmelo Cortés tiene esa etapa, va a Rusia, regresa de Rusia, y hay discusiones ahí en las que participa Octaviano en contra, porque el Partido Comunista había una ala
muy simplona, que no quiere apoyar a Lucio, entonces ellos dan el debate, no les hacen caso en el Partido Comunista y se incorporan ellos dejan el Partido Comunista y se incorporan al Partido de los Pobres. Claro, a la Y radical. luego el Carmelo, por ejemplo, comete un error, se emborrachan después de un asalto que hicieron aquí, llevan el dinero, se emborrachan, los agarra el ejército y los identifica y van a dar a la cárcel. Se escapa, un 20 de agosto del 72 se escapa de la cárcel de Chilpancingo y se incorpora a la guerrilla. Lucio lo deja de responsable de la brigada y Lucio sale a curarse de sus dolencias de la cabeza, tenía problemas de migraña. Y en ese tiempo Carmelo hace una serie de acciones. Uno es ataque al ejército ahí que no tuvo mucho éxito, el ataque al ejército entre Zacualpan y la Vicente Guerrero, no hubo ningún éxito de eso. Luego el secuestro de Chico Sánchez, que es ejecutado también el señor, ese lo hace cuando Lucio no está. Y luego emite un nuevo eje programático del Partido de los Pobres estando ausente Lucio. Líder. Entonces él vuelve a hacer de nuevo ¿cómo se llama? El plan de acción y los principios básicos del Partido de los Pobres. Lo hace en ausencia de Lucio. Entonces Lucio se da cuenta de que se publican unos nuevos documentos del Partido de los Pobres y él está por ahí, pues, no supo. Entonces hubo problemas ahí, Lucio regresa y Carmelo pues es expulsado obviamente de la brigada, se viene a Acapulco y forma lo que fue las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que finalmente él muere siendo líder de esa organización, ¿no? Que durante mucho tiempo pues, él quiso como ser el brazo armado de Lucio en la ciudad. Lucio nunca lo aceptó y pues murió, finalmente pues se le reconoció, después de la muerte de Lucio, se le reconoció como la continuidad, ¿no? de Lucio Cabañas. Incluso así lo mandaron los periódicos y yo creo que así fue, ¿no? Porque finalmente Carmelo fue uno de los, a pesar de los errores que cometió, ¿no? Era muy impulsivo, pero fue uno de los guerrilleros más limpios y de mucho impacto, ¿no? Pues Así tenemos esta transición de quienes lucharon por la vía civil en primer momento, un sistema cerrado a la participación, poco tolerante a la oposición, y eso generó esta radicalización de algunas expresiones y movimientos que terminaron en la guerrilla. Después viene la etapa de apertura democrática, la democratización, vamos, del régimen, la apertura, y también algunos dirigentes que estuvieron por ahí cercanos, como Octaviano, se incorpora a la vida pacífica, por la vía pacífica, y aportaron al crecimiento de la oposición al PRI en Guerrero. Pues colegas, ¿les parece si por ahí hacemos un corte para el tema de la historia? Hay una pregunta ahí. ¿Perdón? Hay una pregunta. A ver, pero venga. ¿De una vez? No, sí, de una vez. Si No, quieres. Samuel Cabañas pregunta por qué dice la familia Fierro que Lucio Cabañas huyó a Cuba. Bueno, lo que pasa es que eso lo quisieron decir así, pero Lucio ahí está sepultado, donde está su monumento, y está probado. Es algo que han repetido mucha gente, de que Lucio huyó a Cuba. Otros dicen que Lucio se fue a Rusia, otro que el Japón, otro que los Emiratos Árabes Unidos. No, Lucio murió el 2 de diciembre enfrentando al ejército en el Otatal, y su cadáver, lo que quedó de su cadáver, porque les quiero decir algo interesante, al cadáver de Lucio cuando lo sepultan sin caja en el Panteón de Atoyac, y lo llenan de grapas y de clavos. O sea, buscando la manera de que el cuerpo se degradara lo que más se podía. Entonces, pero como en este gobierno, de los gobiernos mexicanos nunca se hace nada bien, al sepultarlo lo sepultan así. Entonces queda arqueado, o sea, queda así como arquito el cuerpo. Entonces todos los clavos y las grapas que le echaron se le concentraron en esta parte de aquí. Entonces por eso cuando se rescató el cadáver de Lucio, nada más estaba esta parte y de las rodillas para abajo. Todo esto, lo demás desapareció. Se desintegró. Sí, por el óxido. Entonces, por el óxido. Entonces, y bueno, lo bueno es que los soldados no hicieron bien el trabajo, sino nunca lo encontramos. Entonces, finalmente se encontró el cadáver de Lucio ahí, se identificó, se hizo las pruebas de ADN, y después con los homenajes que se hicieron, está sepultado abajo ahí en el Zócalo de Atoyac. Claro, para el coraje de sus enemigos, ¿no? Bueno, aprovechando, pues Elsa Torres les
dice café delicia para el paladar. Julián Serrano les manda muchos saludos. El colega Remigio Marín por ahí también. Ahorita vamos a ver tu pregunta, Remigio, sobre la idea de unir a los productores de café para certificar el proceso y tener un plus y competir en el ámbito internacional. Mariela Díaz pues recomienda el café y miel de Atoyac y bueno, la labor de los cronistas que es importante. Camilo bueno, hizo un comentario con otro colega, Badri Maravilla. Saludos a los panelistas, la maestra Julio, Adela Solís, Silvino y Víctor. Samuel Cabañas, bueno, ya lo dijiste. Sí. También acá está la maestra Cabañas, Tomás Adela Hernández. Solís, saludos a toyaquenses distinguidos, en especial a doctor Julio y Víctor Cardona. Así es, Pati Quevedo, y por aquí alguien de Camino 900, que quién es Elsa, ¿verdad? Digo, Adela. Perfecto, muchos saludos, maestra. Y pues les parece si vamos a un corte y regresamos con los dos temas que nos faltan, cultura y tradición. Mi amigo del paraíso nos está viendo, Amadeo Valdés. Qué bueno. Saludos. Por ahí están, bueno, acá están otros comentarios. Sí. Uli Morales Ruano, saludos al maestro Julio César. Cicerón Nájera, saludos a Víctor Cardona. Omar Villarreal, colega de la Ciudad de México. El ciclo de levantamientos del que habla es muy evidente, me gustaría conversar con él, con todos ustedes. Bueno, Omar, pues esperemos a ver si hay oportunidad de la charla. La Comisión de la Verdad en Guerrero es un asunto pendiente, así como la lucha por la memoria y la conexión entre violencias del pasado y del presente. Muy interesante la charla. Marco Antonio Santiago, un saludo. Gracias, Marcos, por tus saludos. Saludos al doctor Julio. Saludos de Chapis, por aquí está saludándonos. El proyecto Relades también. Bueno, también aquí Omar hace mención de justo Rocío Mecinos y Ranfer Hernández. Son casos que nos permiten pensar la continuidad del terror y la violencia, la memoria del poder caciquil que persiste y no perdona. José Gabriel Santos, y bueno, nuevamente Omar por aquí. Pues vamos a un corte, Dani, y regresamos con el tema de cultura y tradición, que es algo también que por aquí Julio tiene y Silvino mucho que decir, sí, ¿verdad? Muy bien. Regresamos en unos segundos. Para prevenir el contagio del COVID-19, mejor conocido como coronavirus, sigue las siguientes recomendaciones. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o usa desinfectante a base de alcohol. Limpia y desinfecta objetos en oficina, escuela o trabajo. Cubre estornudos y tos con la parte interior de tu codo. En lugares concurridos como oficina, trabajo o escuela, saluda a distancia y procura usar cubrebocas. Evita tocarte los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Tu salud es primero. Gobierno del Estado. La Universidad Autónoma de Guerrero, a través de la Facultad de Matemáticas, invita a los jóvenes que terminan el bachillerato y que tengan inclinación por la matemática a que estudien en nuestra escuela la licenciatura en matemáticas. Esta licenciatura está constituida de un tronco común y de 4 especialidades: matemáticas básicas, estadística, computación y matemática educativa.
Bueno, vamos a continuar con este programa. Muchas gracias por sus comentarios. Por aquí está también un atoyaquense muy estimado por muchos de nosotros, el contador Jaime Barrera. Muchos saludos, Jaime, que les manda saludos aquí a Julio y a Silvino. Gracias. Por aquí la profesora Adela pide que hable de la maestra Antonia, que infungía como MP cuando mataron a Lucio. Pero bueno, vamos al tema de la cultura. ¿Qué significa Atoyac para la cultura? Además, obviamente, del proceso, de lo que significa el café. ¿Cómo podemos decir Atoyac es esto en la cultura, Víctor? Pues, mira, Atoyac tiene de todo, ¿no? O sea, tiene buenos músicos, tiene gente que lo representa, ¿no? En el baile, pintores, buenos pintores. Donde más destacado la gente es en la música, ¿no? Por ejemplo, la danza también, la danza del Cortés. Pero, por ejemplo, las mejores voces que sonaron en los 70s, 3 eran de Atoyac. En el caso de Efraín Méndez Blanco, que cantaba esa canción tan bonita como una niña, ¿no? Manuel Armenta, Regalo Equivocado, Gonzalo Ramírez Ochoa, que cantaba Hazla Regresar. Esas canciones que de alguna manera sonaron en la radio, eran muy... que hubo gente que se enamoró con esas canciones, ¿no? Esas voces son de Atoyac, ahora ya es, pues uno ya murió, que es Manuel Armenta, que fue el vocalista de Los Brillantes de Costa Grande, que también fue un grupo que se proyectó muy importante en la cuestión de la música. ¿Y qué significó el café? ¿Cómo para este proceso de socialización, de integración entre las comunidades serranas y la cabecera, por ejemplo? Bueno, el café para nosotros pues es lo que le da de alguna manera la identidad a Atoyac, ¿no? Atoyac es conocida como la tierra del café. Yo creo que César domina mejor, el doctor César domina mejor ese tema. Él es hijo de cafetalero, acá, mamado café. De hecho, en lugar de leche le daban café, ¿no? Sí, No, sí, es cierto. Yo soy de la... Mira, yo le digo a mi mamá, oye mamá, ¿por qué usted antes de irse a lavar al arroyo la ropa, dejaba 2 biberones con café, bueno, leche nido y azúcar? Ya nomás le movía y ahí los dejaba para mis hermanos. Dice, bueno, a ti también hacía lo mismo, por eso no puede uno dejar de tomar café. Y las ollas, el café de olla, que le llamamos, en Colombia le llaman el café campesino, que es una tradición que también está allá, pues está la olla todo el día en el fogón. Pero fíjate, algo importante, más de 100 años que se sigue produciendo el café. Digamos que empezó en 1850 el señor Claudio Blanco, en el Porvenir. ¿Cómo se llamaba la finca? El Gambito. Ahí empezó, pero después en 1890 fue cuando se empezó de manera seria. Sí, comercializar. En mi pueblo, lo que es San Francisco del Tibor, se fundó más o menos en 1897, lo que quiere decir que tu pueblo, Los Valles, Río Santiago, Santiago de la Unión, todos esos pueblos tienen más de 100 años de haberse fundado. Pero como eran lugares que no había condiciones para cultivar el café, lo que hicieron es empezar a pues a cortar árboles que no se podía, como el ocote, el encino, los dos encinos, amarillo, encino negro, encino prieto. Ajá, que no sirven para, no dan las condiciones para poder cultivar el café. Y entonces, más o menos en esta región de San Vicente, de La Soledad, San Francisco, que tiene una altura más o menos entre 950, 1100 metros por ahí, sobre el nivel del mar. La altura ideal para producir café. Antes de 1920, o sea, después de la revolución, mucha gente empezó a generar esta tradición de cultivar el café. Pero más o menos como 1920, mi padre comenta, él todavía
se dedica también al cultivo del café. Él comenta que los primeros cafetales, más o menos por ahí, se empezaron a surgir. Pero hubo un periodo donde de 1910 a 1920, pues la gente prácticamente no hacía actividad productiva más que estaba en la revuelta, ¿no? Sí. Como en el escenario de la revolución. En la lucha. En la lucha. Y entonces, a partir de ese, digamos, de esa etapa de 1920 se empezó a popularizar. Y recuerdo muy bien que cuando se terminaba la cosecha de café, iniciaba antes de la Semana Santa la feria del café, y luego bajaba toda la gente de la sierra, claro, a gastarse el dinero de la cosecha. A la feria, claro. A ese proceso de integración, ¿verdad? De acuerdo, con la sí. cabecera. Silvino, tú, que eres atoyaquense por adopción. Por naturalización. Por naturalizado. Inicio de la Costa Grande. Claro. De la Costa Grande. Que así es, ¿qué opinas de este proceso de culturalización a través del café, verdad? Podemos decir así. Bueno, pues eso es algo muy importante porque es la puerta de entrada de la costa, pues el café de Atoyac, ¿no? Claro. Es conocido a nivel nacional, ¿sí? Y por eso yo creo que estos antecedentes, y más que lo que se presenta en este libro, pues es parte de la cultura, ¿no? Recoge toda la historia regional del pueblo, que de ahí brota pues como una fuente de todo el país. Claro. Ya el compañero Víctor lo ha manifestado, que como de ahí todo el movimiento de la independencia, la revolución, la reforma, ha tenido ahí esa fuente. Entonces, históricamente es importante que hoy estemos presentando este libro que viene a rescatar una parte de la riqueza de nuestra región. Claro. Sí. Así como el café, las regiones vinícolas, las regiones cafetaleras, pues se integran a través de estos procesos de comercialización, de encuentros. Pero ¿cómo encontrar el mejor café en Atoyac, Julio? Para quienes no somos de Atoyac. Había hay un compañero de la Facultad de Contaduría, Eloy Piedra, me dice, ¿ya se jubiló? Julio, ya se jubiló. Perdón, sí, pero me dice, Julio, quiero que me vendas café, pero el que tú tomas. Y bueno, okay. Haciendo alusión a mi amigo el doctor Legorreta, cuando yo le pregunté sobre el vino, dice, hay 2 tipos de vino nada más. Y yo dije, caray, pues vas al súper y ves, dice, uno que te gusta y otro que no te gusta. Así también el café, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, hay algunas cuestiones que se han hecho estudios sobre el café, sobre todo el de Atoyac. Generalmente decimos lo que conocemos, el café tiene 4 elementos: cuerpo, aroma, sabor, grado de acidez. Entonces, un café que tiene equilibrio con esos 4 elementos, pues es un café que es el gusto de la gente, le encanta, ¿no? Y el de Atoyac, pues tiene esa, incluso decía Víctor, a veces hasta achocolatado, ¿sabes? Sí, ¿no? ¿Y de qué depende esos elementos? ¿De la tierra, de la altura, de la semilla? Hay la variedad es importante, claro. Lo que es el arábigo, ¿no? El café arábigo. Aunque por el tema de la roya, pues han metido otras especies. Variedades distintas, pero depende mucho el proceso, digamos, de la altura, por supuesto que es importante, pero también el proceso de secado, de preparación. En una ocasión hay una región de San Luis Acatlán, es Buenavista. Buenavista. Fuimos en una ocasión con el contador Benito Pano
invitados por una organización para darle un curso sobre modelo de negocios. Ahí las cooperativas lo que querían es darle impulso a las actividades productivas, y ahí se desarrollaba pues además la cría de chivos. Había una sociedad que producía la jamaica, y yo les pregunté, le digo, bueno, y el café, no voy a decir el nombre por respeto, ¿no? Además es conocido mío, ¿no? Esta persona, lo único que puedo decir que es de Atoyac, no es que viene esta persona, trae sus camionetas y ahí le damos todo el café. Entonces, y cuando íbamos a tomar nuestros alimentos, nos daban agua caliente con Nescafé. Con no es café. Ni es café. Entonces, me atreví a llamarles la atención a esta zona, que es una zona mixteca, parece que ahí me atreví a decirle, bueno, pero pues parece que les estorba el café, ¿no? Claro. Hay que prepararlo, no hay que tirarlo al suelo, hay que despulparlo, y parece ser que hay alguna organización que se llama Luz de la Montaña, que le está dando un proceso distinto, diferente, pero los productores tienen que generar sus propias marcas, porque Atoyac no tendría un sentido cultural, claro, sin el café. Sí, que que vayas a una casa o con un productor y tiene el café propio, ¿no? El de la casa, que es el que se disfruta con la familia. De los mejores productores o de los mayores productores de Atoyac, ¿en dónde es? ¿Qué comunidades son? ¿Qué son? El Paraíso. Pues ahorita son los Edén, el Edén. Bueno, no, pero el Paraíso fue uno de los... El más grande productor. Sí, pero el asunto también hay que ver la altura, claro, ¿no? Tiene que ver mucho la altura. Sobre los 900 hacia arriba pues se da el mejor café, lo de 900 hacia abajo se usa para mezclas. Okay. Sí, pero los mejores cafés son la cuestión de la altura, y un buen café se sabe, ¿no? Claro que en Atoyac no nos escapamos a esta cuestión de la corrupción, ¿no? Incluso en la misma venta del café, hay mucho que tener cuidado con eso. La vez pasada mi mujer me va y compra un café y está excelente. Cuando lo probé yo, bueno, tú sientes aquí, claro. El paladar siente cuando el café es buen café, lo sientes, ¿no? Siente el aroma. Entonces sentir, ¿y dónde lo compraste? De fulana. Y entonces digo, ahí cómprale para la otra. Entonces, la otra va y le compra, y cuando me tomo el café y siento, oye, ¿a quién le compraste el café? Pues a la misma señora. Y entonces voy y le digo a la señora, oye, ¿por qué el primer café que le compré me salió excelente y por qué el segundo no? Dice, es que yo voy y lo dejo allá donde me lo tuestan y me vengo. Y entonces, aguas. Ahí le cambian. Pues me le meten tortilla, me le meten cosas, entonces garbanzo. Entonces ya el resto de la calidad. Entonces, no nos escapamos a eso. Es como la miel que se te aceda, ¿no? ¿Por qué se te va a acedar la miel? Hay gente que le pone jarabe a la miel, claro, para que le rinda más, ¿no? O azúcar. Entonces pues, hay corrupción también a veces. Eso nos ha pegado mucho. Claro. Y entonces para tomar café, pues igual yo a veces me dice la gente, oye, Víctor, consígueme, ¿dónde voy? Pues tengo que ir, y sabes que vamos a donde fulano, vamos para que te lleves buen café. O vete a tal lado, te lo muelan delante de ti. Sí, tú escoges la calidad y que te lo muelan, y aunque te cueste un poco más caro, pero te vas a tomar un buen café. Porque a veces también ese asunto nos ha hecho mucho daño. Esta gente que le gana por unos pesos descomponer el café. Se pierde el negocio. Se pierde, ¿no? ¿no? Entonces, pero sí, todavía pues, los mejores cafés. Yo me acuerdo una ocasión que fuimos a un evento a México con el gobernador. Entonces voy, me sirvo un café y lo pruebo, ¿no? Y siento el café, sentí la calidad del café que me estaba tomando, y estaba Diego Martínez. Le digo, Diego Martínez, me dice, ¿y este café de dónde es? Es de Atoyac. Le digo, ¿este café es de Atoyac? Sí, es de Atoyac. Entonces cuando voy, ¿quién lo trajo? Diego Martínez. Le digo, a ver, Diego Martínez, ¿por qué no me he tomado un café con esta calidad en tu negocio? Dice que esta es una calidad, es una selección que hice especial para el gobernador. Pues. Oye, perdóname. Yo digo que todos tenemos derecho a tomar café de calidad. Claro, no. Sí. Entonces van a producir para una persona. Es que ese es el detalle. Entonces hay cafés de alta especialidad
que también se manejan, ¿sí? Que se están vendiendo muy caro. Café, por ejemplo, el café orgánico, 100%, no tiene nada de químico, buen café. César, por ejemplo, cuida la calidad del café, porque hay que cuidar esa situación. Bueno. No te vayas a meter gol, ¿no? Porque te encuentras luego un café que dice café Atoyac, café no sé qué, y luego te lo tomas y te pega dolor de cabeza. El café no tiene por qué darte ni dolor de cabeza, no tiene por qué dar agruras. Claro. Sí, cuando ya te da dolor de cabeza, te da agruras, entonces el café Es está malo. manipulado, está malo. Entonces es cuestión de tener, ¿cómo te diré? Pues sus favoritos, a quién comprarle, a quién le tienes confianza, ¿no? A quién le pides el café. Yo me acuerdo que una ocasión llevé café a unos amigos a Chilpancingo y se los llevé en costalitos, se los di. Y entonces yo llevaba un café con una bolsa amarrado así, que era el mismo café, pero iba amarrado con una bolsa, nada más amarrado en una bolsa nylon. Y que me dicen, oye Víctor, ¿y ese café qué? Digo, no, pues este café es para mí. Dice, no, pues yo quiero de ese, no quiero del costalito. Entonces, después, yo quiero el café. Y entonces, digo, pues te lo dejo, te lo regalo. Ya después, cuando volví a la oficina, se me decía, Víctor, pero quiero del que tú estás tu mamá, ese que te traes amarrado. No le ponía costalito, nomás se los amarraba y se los llevaban. Es un asunto de que, pues, la gente tiene la creencia que uno toma otro café. No, es el mismo café. La cuestión es que también uno en la costa no toma el café tan cargado como lo toman en los negocios. Por ejemplo, nosotros en la casa, pues el café está todo el tiempo. Y en el tiempo de mi mamá o de mi suegra, por ejemplo, ellos siempre dejaban el café en el rescoldito de lo caliente. Sí, así es. Y están tomando café todo el día, ¿sí? Pero no es un café tan... yo le llamo el café que tomamos a veces nosotros té de café. Porque es un café, es el mismo café, pero se le pone menos café a un café comercial. Entonces, tú estás tomando café todo el día, no te afecta tu estómago. La gente que toma café todo el día, mi suegra, por ejemplo, trago, pum, y a trabajar, Sí. Y un día viene el doctor y le dice, no tome café, señora, le hace daño, usted no tome café. No toma café y engordó. Sí, ¿por qué engordó? Porque dejó de hacer actividad, o sea, el café te mantiene activo. Claro. Pero además el café como lo hacemos nosotros no es un café que te dañe el estómago, ¿no? Claro. Sí, porque el café te afecta pues también por la cuestión, a veces que no, por la química, pero además también porque los hábitos alimenticios malos que tienes. Se comes mucho chile, no proteges tu estómago, y le entonces echas la culpa al café. Y le echas la culpa al café. Y no, el café no te hace daño. O sea, por ejemplo, yo dice, es que me puede provocar nervios. Le digo, yo para bajarme los nervios tengo que tomarme 2 tazas de café. Si no, no me bajo los nervios. Y es verdad. O sea, me siento nervioso, voy a hablar en público, me tomo 2 tazas de café y se me bajan los nervios. Colegas, quiero... perdón, no sé si No, quieras... bueno... Ya casi estamos por cerrar por este cerrar. libro, sí. Este libro que escribimos con el maestro Alfonso Romero en el año 2008, había un censo, más o menos 2.300 familias dependían de manera directa o indirecta del café, y sin el ánimo de hacer ninguna publicidad. Si los guerrerenses consumiéramos una taza de café al día, el sector cafetalero de Guerreros se va arriba, ¿no? Tendría ni capacidad de cubrir la demanda, ¿no? Esa es una cuestión. Entonces, pero bueno, ¿cómo garantizar la calidad, digamos, que esto que estamos comentando, para que también el café tenga una mejor demanda, ¿no? Claro. Ese, será como pendientes. Quiero, antes de cerrar el programa, preguntarles por un, ya ahora casi monumento histórico, la fábrica del Ticuit. Víctor. Pues ahí está, poco a poco se va deteriorando cada día más. ¿Qué significó? ¿Qué fue? Para empezar fue un emblema porfirista, ¿no? Claro. Fue construido por los españoles de aquella época, de la colonia española de Acapulco, la Casa Oviedo, la compañía Quirós, Fernández y compañía. La Casa Oviedo, que es el edificio Oviedo. El edificio Oviedo, pues ahí tenían sus oficinas. Ellos construyeron ese edificio pues aprovechando la mano de obra barata, pues en esa zona lo construyeron con material de la región. Los obreros, los trabajadores que construyeron trabajaban de 6 a 6, 12 horas diarias. Entonces, aprovechando lo que había de mano de obra barata, material de la región, construyen ese emporio. El primer lugar con una
planta eléctrica que se generaba electricidad a raíz con el agua que venía por el canal del río, ¿no? Entonces había mucho algodón. Los españoles estos eran dueños de casi todas las haciendas de la Costa Grande. Era obligatorio sembrar algodón. Todos los campesinos que vivieran dentro de la hacienda sembraban algodón. Entonces ellos aprovechaban. ¿Y prohibido sembrar otros productos? No, sembraban maíz y frijol, pero no podían sembrar productos perennes, ¿no? O sea, por ejemplo, mango, palma, ¿no? Entonces, pero sí maíz, frijol y algodón, pues. Entonces, y la mitad del algodón era para ellos porque eran arrendatarios los campesinos, ¿no? Y la otra mitad se la compraban pues a precios que ellos querían. Así trabajaban. Entonces, pues tenían una minita de oro en grande. Claro. Explotaron esta producción, empezaron a producir telas muy importantes, ¿no? Principalmente manta. Imagínate, todo el pueblo se vestía, tenía tiempo calzón de manta, todo el mundo. Entonces, pues era un negocio al mismo tiempo vender la manta a la gente. Produjeron alguna otra manta que se exportaron a Europa. Y bueno, cae eso a raíz de la revolución, pues tiene tropiezo. Juan R. Escudero empieza aquí con la jornada de 8 horas de trabajo. De hecho, el principal enemigo que tuvieron ellos fue Juan R. Escudero. Él combatió el movimiento del Partido Obrero de Acapulco, se peleó con las armas en Atoyac. Allá se dio el levantamiento armado con Feliciano Radilla al frente. Y finalmente los obreros forman un sindicato, le pelean a los españoles. Llega Lázaro Cárdenas y se les expropia por la ley PH. Se les expropia porque no hay decreto, no hay nada, fue por la ley PH. Se les expropia. Pero puedes decirla con por sus huevos, pues. Por sus huevos. Sí, porque busqué todos los decretos de Cárdenas, no hay ni un decreto donde diga que expropió la fábrica. No, o sea, nomás fue por la ley PH, ¿no? Sí. Todos a los españoles se les entregó a los obreros. Y fue el mejor momento de la fábrica, porque llegaron a trabajar más de 200 obreros entre socios de la cooperativa y trabajadores, y en 3 turnos, pero ya con mejores salarios. La luz que generaba el dínamo de la fábrica dio la energía eléctrica al pueblo, dio energía eléctrica a la cabecera, y de las ganancias se pusieron escuelas, se colocó, se hizo una escuela nocturna, el primer jardín de niños, una misión cultural, donde arrancó todo este movimiento de músicos, ¿no? Ahí en la fábrica hicieron obras públicas, el Zócalo, construyeron la escuela, construyeron el comercial. O sea, de lo que había, de lo que quedaba de las ganancias, había obras para el pueblo, ¿no? Muy bien, pues bastante interesante, Víctor. Así aquí nos podríamos pasar toda la noche hablando, por supuesto, con este gran polemista que es Víctor Cardona. Julio, pues te agradecemos mucho. No, al contrario. Silvino, pues un placer haberlos tenido aquí en este programa, y sobre todo pues a ustedes que nos hicieron el favor de vernos en este miércoles de entrevistas, y ojalá pues hay mucho que contar de Guerrero. No solo es violencia, no solo es atraso, también hay esfuerzos, hay trabajo, hay historia, hay cultura, hay tradición, como reza este interesante libro, que quienes quieran adquirirlo pueden ponerse en contacto con el profesor Víctor Cardona Galindo a través del maestro Julio César, o ahí están lo encontré en Mercado Libre, ¿eh? Nos pueden, nos pueden también escribir para que se les pueda hacer llegar, aunque nos dicen que ya se está acabando. Pero pues sin más, les agradecemos muchísimo. Guerrero, pues aquí está una muestra de lo que tenemos en uno de los municipios más significativos para la historia de nuestra entidad, Atoyac de Álvarez. Sin más, pues muchas gracias, muy buenas noches, y nos vemos mañana en punto de las 9:30 de la noche en una edición más de este programa de la Red Latinoamericana de Estudios Subnacionales. Muchas gracias.
que data de más de 100 años cultivando el café. Esto es la actividad productiva más importante en la Sierra de Atoyac.